Muy bien, mis amados. Entonces, que el Señor les bendiga esta noche. Un placer, otra vez, un lindísimo volvernos a encontrar, aunque sea por este medio. Amén. Dave, el Señor sabe por qué y cómo, y Él nos dará también un tiempo donde podamos estar más juntos, más cerca, abrazarnos y todo eso. Yo espero ese día. Tremendo, ¿verdad? Que hoy extrañemos algo que podíamos hacer hace tiempo y quizás no lo hacíamos. Bueno, algunos, yo es que soy muy abrazón y yo soy muy ahí, muy pega, pero bueno, gracias a Dios que ustedes también lo han sabido entender y me aman y me lo han tolerado. La semana pasada estuvimos nosotros viendo con respecto a este tema que nos ocupa de la voz de Dios por medio del apóstol Pablo y estudiamos específicamente el tema de ser llenos del Espíritu Santo. No quedó, creo yo, y sin embargo voy a tratar de hacer un brevísimo repaso con respecto a esto, pero creo que sí fuimos muy claros al anunciar que esto era un mandato de Dios, que Dios había dicho que fuéramos llenos, no que era un asunto en donde queríamos o se nos estaba solicitando ser llenos, sino que había una orden, era una voz de orden, sean llenos del Espíritu Santo. Y lo que sigue en esta noche es el cómo, ¿verdad? ¿Cómo saber si somos llenos del Espíritu Santo? Ya dijimos que por orden de Dios, que por un aspecto legal, por un aspecto en el cual es Dios el soberano, que dice, sean llenos todos del Espíritu Santo. Hoy nos corresponde ver la parte de no apagando el fuego del Espíritu Santo y cómo nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, este cómo vivir bajo el poder del Espíritu Santo es lo que esta noche nos corresponde compartir, lo que nos corresponde trabajar. Y desde la pregunta del cómo es muy interesante e importante entonces hacer un brevísimo repaso de lo que estuvimos compartiendo y conversando la semana pasada y tocar algunos aspectos así por encima, porque este cómo vivir bajo el poder del Espíritu Santo, usted y yo necesitamos estar claros en algo. Usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, ¿ok? Somos llenos del Espíritu Santo. Okay, esto no es un tema que es porque usted es muy bueno o porque ora mucho o porque no, esto es porque el Señor así lo quiso. Él mandó su espíritu y cuando su Espíritu Santo vino y cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino, porque así fue como se nos dio a entender y como se nos dio de parte de Dios. Recuerdan, la semana pasada vimos tres conceptos de esta palabra que es en el griego plero, y que básicamente significaba, número uno, que eran los conceptos de plero, llenos, es ser llevados, número uno, recuerden. Número dos, ser impregnados. Esto significa la palabra ser llenos, plero, ser llevados, ser impregnados y número tres, ser controlados. Estos tres conceptos son los que se nos dieron a nosotros cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Y de esta manera, nosotros también hoy vamos a tener que ver, y es trascendental, hermanos, vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver cómo vivir bajo esa llenura. Y antes debemos de contestar por qué es tan importante, hermanos, por qué es tan importante ser llenos del Espíritu Santo, por qué es tan importante y cuál es nuestro compromiso y cómo usted sabe si usted es lleno del Espíritu Santo. Porque una cosa es que el Señor nos diga que somos llenos del Espíritu Santo y otra es que usted y yo estemos convencidos y militemos y caminemos bajo esos tres puntos de ser llevados, ¿verdad? ¿Qué otro? ¿Recuerdan? De ser impregnados y de ser controlados. Porque esta parte es una parte en la que nosotros como actor, como una persona que soy un participante activo en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Como hijo de Dios, declarado por el mismo cielo, declarado por Dios, por lo que Él hizo en Cristo Jesús, yo he sido llevado, impregnado y controlado. Pero yo tengo que saber responder a esto
Y cuando hablo de lo trascendental, es trascendental vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan trascendental vivir bajo la guianza del Espíritu, hermano? Porque nosotros vimos que es un mandato divino y también, como yo digo, hoy vamos a ver cómo vivir bajo esa llenura. Antes debemos de contestar por qué es tan importante, hermanos, porque a mí siempre me gusta que nosotros logremos entender por qué es tan importante. ¿Saben por qué, amados hermanos? Y porque a veces pareciera como que el asunto es muy simple, como que el asunto es muy sencillo. Y yo no quiero rayar en esta noche en tratar de querer decir soy profundísimo y, ¿verdad? Y hay mucha profundidad y soy más o menos como el iluminado, porque no es cierto, es la palabra la que es así. Y a veces la gente piensa que es algo muy simple, ¿verdad? Ah, sí, usted es lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué usted es lleno del Espíritu Santo? Ah, porque Jesús vino y murió por usted y usted recibió a Cristo y usted es lleno. No, hermano. Sí, sí, esa es la verdad absoluta, una verdad gigante pero profunda. Lo que hoy nosotros vamos a ver, hermanos, bórrese de su mente si en algún momento a usted le viene la tentación de poder decir, ah, es que eso es muy sencillo. Eso de saber cómo es que si soy lleno, es muy fácil, es muy sencillo. No, no. Podría sonar sencillo, pero yo les puedo asegurar que en la práctica, que en la ortopraxis, como dicen, ¿verdad? Los entendidos, los, los, los que conocen mucho, es otra cosa. La ortodoxia, la ortopraxis, la forma de la teología del evento, del verbo, y otra cosa es el caminar. Entonces, por favor, hermanos, no caigamos en la tentación, y hermana, de creer, ah, eso es muy sencillo, porque hoy tendremos que ser confrontados en este cómo, porque el cómo es la respuesta que usted y yo tenemos delante de Dios. El cómo es lo que usted y yo tenemos que responder, porque este es el asunto con Dios. Y si Dios nos ha traído esta palabra esta noche, es porque Él sí está muy interesado y el Espíritu Santo nos anhela celosamente y está muy interesado en que usted y yo de verdad respondamos en vivencia, en la ortopraxis, en la práctica de la vida, aunque le suene muy sencillo, aunque le suene muy, no muy profundo. Ok. ¿Por qué es que nosotros necesitamos y es tan importante, verdad, entender que estamos y es trascendental vivir bajo la guianza del Espíritu Santo? Bueno, para no caer en rebelión y en blasfemia. Hermanos, para no caer en rebelión y en blasfemia. Porque esto es lo que ha estado pasando en el mundo. Esto es lo que ha estado sucediendo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces la gente, el mundo está cayendo en esta forma en la que definitivamente hay mucha blasfemia, hay rebelión. ¿Para qué más? Bueno, para no caer en la definición de la moralidad desde nuestro propio conocimiento o criterio. Hermanos, resulta que hay una parte, si nosotros no somos controlados por el Espíritu Santo, y por eso es que el mundo está viviendo bajo un aspecto que no es el aspecto del reino ni el aspecto de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque al no ser controlados por el Espíritu Santo, se usurpa lo que solo Dios puede por su autoridad hacer. Porque ¿quién es el dueño de la vida? ¿Y quién es el dueño de las familias? ¿Y quién es el dueño del matrimonio? ¿Y quién es el dueño de todas las cosas sino nuestro Dios? Sin embargo, hermanos, hoy encontramos al mundo. Inclusive hoy encontramos países, hoy encontramos gente legislando leyes que están usurpando lo que solo Dios puede hacer en su autoridad. Decisiones sobre estos temas. ¿Sobre cuáles temas, hermanos? Sobre estos temas de que hoy resulta que se hacen leyes, hermanos, en países de todo el mundo con respecto a lo que Dios ha definido como hombre y mujer. Hoy se hacen leyes en contra y se ha usurpado el corazón de Dios y la forma de Dios en aspectos de el respeto a la vida. Es decir, que hay muchas cosas que se han irrespetado, hermanos. Esto es rebelión y blasfemia, ¿verdad? Porque se toman decisiones sobre estos temas, haciendo leyes permisivas que son antinaturaleza. Lo segundo es que hoy sin guianza del Espíritu Santo vemos al mundo, a los países tomando y definiendo la moralidad. Bueno, fuera de lo que Dios en su sabiduría ha dictado en su palabra. Y ahí el enemigo toma lugar como príncipe de este mundo.
Hermanos, realmente la forma de la moralidad, vea que hoy el mundo en sus leyes, ¿verdad? En los derechos que quieren tener muchas personas o las personas, no importa y no les importa qué es lo que Dios dice en las escrituras, ¿no? La moralidad para ellos es un aspecto solamente de un asunto en el cual ellos pueden decir, así soy yo, y hemos llegado a estos extremos, que si alguien se siente no del sexo que Dios lo hizo, pues sencillamente se cambia. Esta moralidad, que es inmoralidad, hermanos, está y ha desafiado. Y esto ha sucedido porque hay gente que legisla, que no es llena del Espíritu Santo, que no es gente que es temerosa de Dios. Entonces, por eso es importante entender nosotros que hoy nosotros tenemos que entender que estamos viviendo bajo la llenura del Espíritu Santo y que el que dicta a nosotros los principios, la moralidad, la ética, es el Cristo mismo de la gloria. Por eso yo al principio, cuando les abrí cámara, les dije, hay temas que yo quiero y que se pueden ir tocando en el transcurso de este compartir, en el cual yo soy respetuoso. Realmente soy respetuoso, hermano. Yo soy respetuoso de las cosas que cada una de las personas hacen. Dios a mí no me ha puesto por juez. Yo no soy juez. Yo solamente soy una persona rescatada de mi vana manera de vivir, en donde andaba en delitos y pecados, y el Señor en su misericordia y en su gracia me tocó, me levantó por su gracia, por su sabiduría, por su amor, y sencillamente me trasladó del reino de las tinieblas a la luz, al reino de la luz de su Hijo. Amén. Ese soy yo. Yo no soy un juez, pero sí también puedo decir, y lo digo en el nombre de Jesús, y lo digo con una autoridad moral, que al final yo no le llamaré como Dios tampoco le llama a lo malo bueno, ni a lo bueno le dice malo. ¿Ok? Entonces, esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo, del cómo ser llenos del Espíritu Santo. Ven qué tremendo, hermanos. Romanos en el capítulo 8, y ahí les aparece a ustedes en el verso 16, si usted gusta, vaya a la escritura, ¿verdad? Dice que porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu. Y eso lo vimos la vez pasada. El Espíritu es el que da testimonio a tu espíritu, hermano, al espíritu que se tiene ahí adentro. Y es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Y cuando decimos esto, entonces tenemos que seguir preguntándonos cómo vivir por el poder del Espíritu. ¿Cómo vivir? Ya no es si somos llenos o no, no, es cómo, el cómo vivir por medio del Espíritu Santo. Bueno, yo soy lleno y lo nuestro y lo muestro, ¿verdad? Si soy lleno, yo tengo que mostrar, hermano. Si yo digo que yo soy un cristiano, yo tengo que mostrar por qué soy un cristiano. Ese es el cómo. Y el cómo, hermanos, no es un tema de, y hoy lo vamos a ver posiblemente, no es un asunto de interpretación. No, es un asunto centrado en la teología y en la doctrina bíblica, sazonada y elaborada desde la escritura, hermano. ¿Ok? Con conciencia y con humildad de corazón, porque no se trata de argumentar de lo que yo crea, porque hoy todo el mundo se cree y cree que es hijo de Dios, y hemos mostrado y que la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, ven qué tremendo, porque hoy vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, y yo quiero que ustedes de una vez desde ya abran ahí, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Es impresionante porque ahí hay 22 mandamientos. Y esta es la voz de Dios a través del apóstol Pablo. La voz de Dios a través del apóstol Pablo que nos lleva a nosotros hoy al libro de la carta de los tesalonicenses, en donde el apóstol Pablo les empieza a hablar a ellos. Y hay 22 mandamientos. Por supuesto, esta noche no vamos a ver 22 mandamientos. Yo espero tocar al menos 4 que son los que, ¿verdad? Ustedes después podrían hacer todo ese estudio de esos 22 mandamientos. Y ahí tienen la escritura, hermanos. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Y es que es muy interesante, hermanos.
porque usted poco a poco podría ir viendo en medio de todo eso cuáles son estos mandamientos, ¿verdad? Que aparecen ahí, hermanos. Inclusive cuando ve que tremendo, ven el verso 11. Todavía no voy a entrar en ese punto, pero ven el verso 11. Ahí hay un mandamiento, ¿verdad? Un mandamiento, por lo cual, dice, eso es un mandamiento de los que somos llenos del Espíritu y de los que entendemos cómo vivir por el Espíritu. Si usted quiere saber si usted vive por el Espíritu, por el poder del Espíritu, usted tiene que entender que aquí está la respuesta de un cómo. ¿Cómo usted sabe que usted vive por el Espíritu? Cuando usted se animan unos a otros y se edifican unos a otros, así como lo hacéis, les dice el apóstol Pablo. Ve que el apóstol Pablo, la voz de Dios a través de Pablo, en este libro les dice, así como ustedes hacen, que se están animando unos a otros y edificando unos a otros, así es como ustedes se darán cuenta de que son llenos del Espíritu. Ese es el cómo. ¿Usted quiere saber si usted vive conforme lleno del Espíritu Santo? Bueno, analícese a la luz de este. Usted anima a otros. Usted edifica a otros. Ahí está. Por eso yo les dije, cuidado, hermanos, no caigamos en la cosa que puede ser decir, es que eso es muy simple. Cuidado, porque esa revisión debe ser una revisión delante de la presencia de Dios. Los que somos llenos del Espíritu Santo entendemos que cómo vivimos por el poder del Espíritu empieza y se entiende desde los mandamientos de Dios, desde la Escritura. ¿Ok? Pero bueno, ese fue un asunto ahí. Ahora, vamos a ver, hermanos, por lo menos, y les dije, por lo menos 4 mandatos. ¿Ok? Para nosotros entender si estamos viviendo, cómo vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Usted quiere saber, no si es lleno, hermano. Yo creo que usted ya tiene que estar claro, y yo también. Nosotros hemos sido llenos del Espíritu, pero ¿cómo trasciendo? ¿Cómo camino? ¿Cómo muestro? ¿Cómo muestro eso? ¿Okay? ¿Cómo lo voy a demostrar en mi diario vivir? ¿Cómo lo demuestro en la iglesia? ¿Cómo lo demuestro en medio del caminar cristiano? Bueno, esta voz de Dios a través del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses empieza a hablarnos sobre esto. En alguna medida, ¿verdad? Ahí aparece de animarnos unos a los otros, el cual quiere decir que hay que alentarnos, hermanos, unos a otros en la fe. ¿Verdad? Hay otros mandamientos que aparecen ahí, hermanos. Usted lo sigue leyendo a partir del verso 12. Vea que yo no los voy a ver, yo voy a ver 4 que están mucho más abajo, que va siendo como el número 15 y ahí 16, 17 y por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque es que es parte de lo que yo quiero compartirles en esta noche. Pero usted los puede encontrar ahí, es más, puede señalarlos. Vean el verso 12. Usted quiere saber si usted es una persona que vive bajo el poder del Espíritu Santo. Dice, vea el verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Usted reconoce a los que trabajan entre nosotros. Usted reconoce eso es ser lleno del Espíritu. Hermanos, no es una tarea de profeta, no es una tarea de evangelista, no es una tarea del pastor famoso, no es el asunto de que usted es el mejor cantante, no se trata de, eso puede ser parte también de la llenura y de vivir bajo el poder del Espíritu Santo, pero estas cosas que son pormenores, que están ahí, hermanos, pequeñas a la apariencia, pequeñas al oído tal vez, esas son las cosas que nosotros hemos dejado de hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces no se reconoce a los que trabajan entre nosotros. Y eso es parte. Yo doy gracias a Dios por ustedes como iglesia, porque ustedes lo reconocen en la autoridad, lo reconocen en la oración que hacen siempre por que les sirve y por los líderes del Centro de Enseñanza y Discipulado, por lo que ustedes aportan y dan. Entonces yo digo, wow, qué bueno. Estos hermanos llenos del Espíritu Santo muestran cómo están viviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, note que en medio de todo esto, y ya vamos entrándole aquí al asunto, me gustó este dibujito, bueno, el de la llama, ese es impresionante, pero el otro que está ahí a la par, vea lo que dice, hermano, vea lo que dice. Lo que se muestra por fuera, no siempre, es lo que hay dentro. Y de verdad, vean el dibujito, lo que está dentro. Es decir, si usted ve eso por fuera y usted no sabe de qué es de qué son esas hojas, posiblemente usted pudiera decir cualquier cosa. Hasta que se muestra lo de dentro. Lo que se muestra por dentro,
por fuera, no siempre es lo que hay dentro. Y esto es interesante, importante cuando se habla del cómo, hermano, del cómo. ¿Por qué, hermano? Porque el cómo tiene que ver con lo que está adentro y con lo que está afuera. Es decir, tiene que haber una evidencia. Si usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a mostrar que eso que la gente no puede ver, porque no lo puede ver porque es interno, pero que cuando te puede ver en lo externo, te identifica. Y entonces esas personas saben que lo que realmente está dentro es exactamente lo mismo que se puede ver afuera. Amén. Esto es algo muy importante. Llenos del Espíritu Santo. Entonces, veamos esto, hermanos. Y vamos a ver, vamos a ir a lo primero. Vean esa flecha. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo dice la Escritura, y quiero que vayamos ahora sí a este verso que aparece en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, ¿verdad? Y en el verso exactamente, ya les digo el verso, ok, en el versículo 16, en el versículo 16, vamos a ver, aquí. Vamos a ver. Ok, aquí está haciendo tratando de apagar, que a algunos se les abre el micrófono y entonces se mete el ruidito y no nos... Vean el verso 16, hermanos. Y aquí vamos a ver. Vean que es muy simple, profundo, muy profundo, porque cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos diciendo, Señor, ayúdanos. Siempre gozosos. Aló, siempre gozosos. Y cuando hablamos de siempre gozosos, ¿verdad? Está siempre gozoso no significa necesariamente ser feliz. Es decir, la palabra feliz, hermanos, no es una palabra del Nuevo Testamento. Y aquí se trata de disfrutar de una alegría en el Señor. Como el apóstol Pablo le escribió a los filipenses, en Filipenses inclusive 4:4, dice, alegraos en el Señor. Otra vez os digo, alegraos. Hermanos, ¿qué mandamiento es este? No es cierto. Usted no lo encontrará en los 10 mandamientos. Pero el Hijo de Dios no tiene ningún derecho de andar por ahí con un rostro que refleja amargura, que no tiene derecho a ser una persona quejosa y conflictiva. Hermano, si usted es lleno del Espíritu Santo, usted como hijo de Dios, que usted es lleno del Espíritu Santo, y usted quiere ver si usted, ese cómo usted es lleno del Espíritu Santo, usted tiene que andar siempre gozoso, hermano. Porque si usted es un hijo de Dios, tiene que encontrar siempre un motivo para alegrarse. Por cierto, ese es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando uno reconoce y ve la lista de los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, ¿verdad? Ya eso no lo sabemos, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, etcétera, ¿verdad? Todos esos, hermanos, pero nosotros tenemos que entender, esto define el cómo. ¿Cómo yo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo sé que yo estoy bajo la influencia del Espíritu Santo? Bueno, porque ando siempre gozoso. Y usted tal vez podría sentirse contrariado, digo yo, porque a veces a la impresión de lo que le estoy diciendo, usted podría decir, hey, y si se me muere alguien, entonces voy a andar muerto de risa. Y si tengo una situación crítica de caos, tengo que andar siempre gozoso. Hermano, qué tremendo. Porque sí, siempre gozoso. Aunque hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para afligirse. Pero no dice la Escritura que nosotros debemos de perder el gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque el gozo es parte o es la plenitud de aquel que realmente vive lleno del Espíritu Santo y que muestra con sus hechos que a pesar de la leve tribulación momentánea, se vive gozando, no quedando muerto de risa. Por eso les dije al principio, el tema no significa, gozoso no significa necesariamente ser feliz, ¿verdad? No es que usted anda muerto de risa, no. Gozoso tiene que ver, hermano, con
con conocer usted, con que usted sepa, sabe, y yo también lo sé, y sepamos que nosotros caminamos en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Es lo que también la Escritura, la voz de Dios nos dice en los Salmos. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Soy lleno del Espíritu Santo y ahora muestro cómo soy lleno del Espíritu Santo, ando gozoso. Y aquí es donde tenemos nosotros que seguir examinándonos. ¿Por qué, hermanos? Porque al final siempre nosotros vamos a entender que Dios tiene un plan y un propósito en medio de todas las situaciones. ¿Ok? Entonces, es tiempo de que nosotros podamos ver dentro de todo esto cómo es que Dios quiere que nosotros mostremos que somos llenos del Espíritu. Lo que se muestra por fuera no siempre es lo que está por dentro. Porque usted puede encontrar gente que dice que es muy feliz, pero si no tiene el Espíritu Santo, eso solamente es eso, es una felicidad. Por eso en el Nuevo Testamento no aparece la palabra feliz, aparece siempre gozosos. Y la palabra gozo es una palabra, hermano, que es ajena o externa a una condición emocional o sentimental. No, no es emocional, no es sentimental, es un principio en el cual por dentro usted sabe quién es su Salvador, qué es lo que usted tiene, hacia dónde va y cómo usted manifiesta esta llenura del Espíritu es reconociendo que yo ahora estoy completo en Cristo. Amén. Que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Que puedo estar en un momento de circunstancia adversa. Sí. Que tengo una pérdida y puedo llorar. Sí. Que tengo una circunstancia en medio de mi núcleo familiar o de trabajo y me afectó. Sí. Pero no pierdo el gozo. Amén. ¿Qué es el gozo entonces? Esa parte interna en la cual Dios, porque me llenó del Espíritu Santo y muestro cómo, que a pesar de la leve tribulación momentánea, me gozo. Que a pesar de lo que esté viviendo, me gozo porque tengo la mirada puesta en lo eterno. ¿Ok? Otro momento y otro punto en esto es otro mandato y ese es este segundo que vamos a ver. Hermanos, quiero llegar es orar sin cesar. Vean ahí, está en el verso 17. Orad sin cesar. Si yo quiero saber si soy lleno por supuesto que soy lleno del Espíritu Santo, el cómo alguien lleno del Espíritu Santo vive, cómo me muestro yo que soy lleno del Espíritu Santo, orando sin cesar. Y ese es el mandamiento y tiene que ver con una actitud de oración. No quiere decir, no quiere decir que uno tiene que estar arrodillado todo el tiempo. No, eso no significa. Pero significa orar regularmente y permanecer constantemente en una actitud de oración. Amén. Es una actitud de oración. Es una actitud en la cual trasciendo aún en mi dormir, aún en mi meditación, aún en el acostarme, en el levantarme, en el ir y en el venir. Hermanos, estoy en la constante, orar sin cesar, ¿verdad? Está asociado a esto, este mandamiento, a lo que sigue inmediatamente, que es el que ahorita vamos a ver, que es el tercero, ¿verdad? Que es lo que aquí dice, que es dar gracias a Dios en todo. Pero este orar sin cesar, hermanos, implica que usted no se mueve sin la oración. Hay conciencia. Usted muestra que es lleno del Espíritu Santo cuando usted emerge en su corazón, en todo momento y para toda acción, usted tiene una oración que es profunda, una oración, hermanos, que está ahí y que definitivamente usted dice, no, estoy aquí permaneciendo constantemente en una actitud de oración. La actitud de oración implica, hermanos, actitud es carácter, y carácter es esa motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Entonces, a pesar de cómo me pueda sentir, a pesar de lo que esté viviendo, hay un deseo, hay una forma constante, es una actitud de oración. Amén. No me muevo sin el gran recurso de comunicarme con Dios. No me muevo, no hago ningún negocio.
Todo lo que voy a hacer, primero lo oro, hermanos. ¿De cuántas cosas nosotros mostrando este cómo somos llenos del Espíritu nos libraría? Imagínense si nosotros tuviéramos esto como una constante. Y yo voy a decir entonces, bueno, antes de comprarme algo voy a orar. Y hay gente que señala y critica esto. Hay gente que dice, no, eso es fanatismo. Hay gente que al final piensa que uno debería orar por algunas cosas, pero no por todas. No, no, ¿cómo voy a orar para ver si me compro unos zapatos o no? ¿Cómo voy a orar a ver si, qué me pongo o no? Yo sé que hay personas que esto lo señalan y lo critican, pero cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo y cómo muestro, y cómo yo me proyecto, y cómo yo defino, y cómo estoy manifestando que estoy lleno del Espíritu Santo, es cuando yo tomo a Dios en cuenta en todo, orando sin cesar, aunque a muchos les parezca el peor de los ridículos. Vamos a ir al siguiente. Yo dije que estaba ligadito a este. Otra vez, cuando hablamos de llenos, porque estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo yo manifiesto esto? Dice, dando gracias en todo. Note la palabra en verso 17 en el 18. Dad gracias a Dios en todo, hermanos. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oiga, den gracias a Dios en todo, hermanos, en todo. ¿Y qué significa todo? ¿Verdad? Esto ya es muy viejo de decirlo uno. Y todo es todo, hermanos. Es decir, esto de dar gracias a Dios en todas las circunstancias, no de vez en cuando, sino todo el tiempo, hermanos. Y dice aquí que porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, si usted me preguntara ahora mismo cuál es la voluntad de Dios para usted, yo podría decirle por lo menos tres cosas que con toda seguridad son la voluntad de Dios para usted. Y ahí se las pongo y se las digo, o se las digo, no se las voy a poner, pero voy a decirle por lo menos tres cosas que con toda seguridad son la voluntad de Dios para usted. Uno, alegrarse siempre, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. ¿Qué le parece? Porque esto, perdón hermanos, yo les dije al principio, cuidado, no permitamos que esto suene tan simple o que suena muy simple, pero es profundo, hermano. Es profundo en la ortopraxis. En la práctica esto, hermanos, no es sencillo. En la práctica esto no es tan fácil como se dice. Y tenemos nosotros entonces que atesorar los argumentos y las armas espirituales. Recuerde, lo que se muestra por fuera no siempre es lo que hay por dentro. Nosotros necesitamos entender que este dar gracias en todo implica todo esto, hermanos. Que necesitamos estar en esta proyección. Esta es la voluntad de Dios para usted y para nosotros. Y vean qué tremendo, porque inmediatamente aparece el cuarto, que es donde me voy a detener un poquito más, este cuarto mandato, ¿verdad? Que tiene que ver con lo siguiente, hermanos. No apaguen el espíritu. Vean qué tremendo, porque ahora el verso 19, entonces la voz de Dios a través del apóstol Pablo les dice, no apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu, hermano. Y aquí sí tenemos que ingresar nosotros, porque todos estos aspectos, estos cuatro que hemos mencionado, ¿verdad? Que ya los sabemos porque son la voluntad de Dios. Siempre gozosos o alegrarnos, siempre gozosos, siempre orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo y no apagar el espíritu. Estas son cosas en las que yo muestro si de verdad dentro de la llenura del Espíritu Santo que se me dio, yo lo estoy demostrando. Ese es el cómo. ¿Cómo yo muestro que soy lleno del Espíritu Santo? Así, hermanos, de esta manera. Algunos piensan que alguien lleno del Espíritu Santo es alguien que predica muy bonito, y seguro, sí, seguro está lleno del Espíritu Santo y seguro está mostrando el cómo, ¿verdad? Sí, seguro es alguien que, no sé, que tiene muchos dones espirituales y que ora y la gente se sana. Y entonces a veces creemos que el más espiritual era Pablo porque hacía muchas cosas. Sí, claro, Pablo era espiritual y Pedro también, pero no se trataba de las cosas que hacían, los milagros que suceden en medio de la vida cristiana y de las experiencias espirituales vienen a ser esta parte, hermanos. Pero esto que estamos aquí conversando esta noche, que estamos compartiendo de las escrituras, tiene que ver con esos aspectos suyos y míos,
que son la demostración del cómo yo soy lleno del Espíritu Santo y cómo demuestro que de verdad soy lleno del Espíritu Santo. Bueno, usted y yo en estos tres, imagínense, son 22, pero en estos tres, nosotros analizándonos, tendríamos que decir, Señor, ¿de verdad estoy caminando en eso? ¿De verdad te doy gracias en todo? ¿O me quejo más de la cuenta cuando la cosa no me sale? ¿O me amargo? ¿O no hay una oración permanente en mí? Solamente oro cuando necesito, o cuando estoy en un problema o tengo miedo, o cuando voy en el avión. Es decir, hermanos, qué cuidado, porque mostrar esto va a decir mucho de lo que Dios está haciendo en nosotros. Ahora, no apaguen el Espíritu. Hermanos, una de las figuras que se usa para el Espíritu Santo es el fuego. Entonces, ¿cómo puede uno apagar el fuego? Bueno, y se humedece lo que arde y no se le permite seguir ardiendo. Apagar el Espíritu significa negarse a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Es decir, que uno no está escuchando al Espíritu Santo. Usted se niega a permitir que el Espíritu Santo sea su guía y le conduzca por el camino. Usted y yo a veces apagamos al Espíritu cuando tomamos los asuntos en nuestras propias manos, ¿verdad? Y fue la misma enseñanza que el apóstol Pablo entrega a los creyentes de Éfeso, ¿verdad? En el capítulo 4, en el verso 30, y les dijo, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Es más, véanlo ahí, hermano, busquémoslo un momento para que ustedes vean en el libro, en la carta en Efesios. Efesios capítulo 4, verso 30. Véanlo ahí. Porque es interesante, hermanos, esto de que el apóstol Pablo, la voz de Dios a través del apóstol Pablo a la gente, a la iglesia de Éfeso, le dice, y no entristezcáis el Espíritu Santo. No entristezcáis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, uno no puede contristar a una cosa, usted entristece a una persona. El Espíritu Santo es una persona. Él es entristecido por el pecado de nuestras vidas. Y como ya estamos compartiendo, Él es apagado cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Ahora, hay que hacer una gran diferencia, hermano. Usted sabe cómo es que se apaga el Espíritu. Más bien, cómo se entristece. Vea que es una relación. Y veamos esta diferencia, hermanos. Porque el Espíritu Santo se apaga y esto es lo que usted hace. Lo que usted hace es apagarlo. O lo que yo puedo hacer es apagar el Espíritu Santo, ¿verdad? La reacción, el resultado de este apagar el Espíritu Santo es lo que aquí el apóstol Pablo dice en esta forma, que dice, no entristezcáis el Espíritu Santo. Que cuando yo apago el Espíritu se entristece. ¿Ok? Yo no es que lo entristezco, yo lo apago. Y cuando yo lo apago, Él se entristece. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Bueno, porque eso es una reacción del Espíritu Santo ante lo que nosotros hacemos. Si yo lo apago, Él se entristece. Alguien que es lleno del Espíritu Santo como usted y yo, necesitamos mostrar el cómo nosotros no debemos de apagar el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Y yo les dije que me iba a detener un poquito en medio de esto. En medio de esto, no apaguen el Espíritu Santo. En el verso 19, no apaguen el Espíritu Santo. Es un mandato que está ahí, hermano. Es algo que es la gran forma de Dios de decirnos que nosotros tenemos que tener una revisión muy tremenda, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Pablo ya ha venido hablando en toda esta parte y la voz de Dios a través de Pablo en la carta a los tesalonicenses les ha venido hablando de las relaciones en la iglesia, les ha venido hablando de las relaciones entre sí, les ha venido hablando, hermanos, de otras cosas tales como la relación con el Señor, como el pastor de sus vidas, ¿verdad? Y ahora Pablo viene y esta voz de Dios nos dice a nosotros, cuidado, no apaguen el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de no apagar el Espíritu Santo, estamos diciendo que ¿qué es esto? Es decir, ¿qué? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hace que el Espíritu Santo se apague? ¿Se estará apagando el Espíritu Santo en medio de la iglesia?
¿Estará el Espíritu Santo siendo apagado en medio de nuestras familias? ¿Estará siendo el Espíritu Santo apagado, hermano? Usted que está lleno del Espíritu Santo, hermana, usted que hoy y yo también, que tenemos que mostrar el Espíritu Santo, que tenemos que mostrar cómo es esta llenura. El mundo está esperando y uno escucha gente, a veces uno escucha, dice, no, es que no es lo mismo, es que ve a la iglesia primera y la iglesia primera se hacían tantos milagros y la iglesia primera, ¿verdad? Y tantas cosas y entonces empezamos a emocionarnos con cosas que se hacen, y no importa quién las haga, pero porque sabemos que es del Espíritu, los milagros, los prodigios y las señales, pero les estoy diciendo que muchas de estas cosas que ya hemos tocado en estos tres aspectos, la gente a veces ni las practica, no oran sin cesar, no se gozan, no quieren buscar la voluntad de Dios, hermanos, no están y están apagando el Espíritu Santo. Sin embargo, hay cosas que suceden y es donde está este tema y que yo creo que tenemos que, y yo quiero ponerle un poquito de pensamiento más en medio de esto, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está siendo apagado, está siendo representado de manera irreal. El Espíritu Santo para mucha gente se ha convertido en un asunto de un misticismo, hermano. Es como un genio divino. Y cuando yo digo un genio divino, ¿verdad? Es que solamente para muchas personas y para muchos grupos, aún carismáticos, ¿verdad? Es solo, notan el Espíritu Santo solo sobre lo visto, lo sentido y lo escuchado. Si esto no se da, es decir, si no se ve algo, si no se siente algo y si no se escucha algo, hermanos, pareciera como que no es cierto, no es del Espíritu. Y entonces note que en el lenguaje de muchas personas dentro de la iglesia del Señor, usted oye que dice, uy, no, usted vio eso, usted no sintió que se le pararon todos los pelos. Oiga, usted no escuchó esas voces, usted no oyó, hermanos, y yo no estoy negando que hay experiencias espirituales, yo no estoy negando. Yo estoy diciendo que eso es verdad, pero yo estoy diciendo el cómo usted muestra que usted tiene el Espíritu. Es cuando usted reconoce que al estar usted dentro de toda esta parte, de estar gozoso, orar sin cesar y dando gracias a Dios en todo y no apagando el Espíritu Santo, usted está mostrando que usted de verdad es alguien lleno del Espíritu Santo, mostrando cómo está bajo la unción, bajo el reinado, bajo el gobierno del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces lo que está pagando el Espíritu Santo? Este tipo de cosas, hermano, porque hay gente que no autentica el Espíritu Santo en estas áreas, en esto que les estoy diciendo, hermanos. Uno sabe cuánta gente en pecado, hermanos, si uno tiene que seguir mencionando personas que han pasado y que han sido muy famosas, como personas disque famosas, ¿verdad? Que han estado predicando y que llenan estadios y que tienen sus miles de cientos en sus congregaciones y andan en pecado, hermano. ¿Por qué? Porque hay gente que está de una manera irreal presentando el Espíritu Santo y entonces es solo sobre lo visto, lo sentido y lo escuchado. Si se sintió y qué bueno estuvo el culto, vio cómo se sintió y vio que, uy, qué tremendo, y usted escuchó y usted vio. Hermanos, y esto no siempre es cierto. Esto muchas veces es solamente eso. Es el genio divino. Entonces, si solo se ora por cosas específicas para demostrar y se demanda, si el Espíritu Santo no viene y lo hace, hay una demanda. Entonces, no es que ahí no está el Espíritu. ¿Por qué? Porque no se dio el milagro, porque la persona salió más enferma de lo que se entró. No, porque se murió cuando el pastor oró. Hermanos, y eso son cosas que son mentiras. Hay un estándar falso de la santidad. Por eso se apaga el Espíritu Santo, porque hay un estándar falso de la santidad, porque hay un estándar falso de la espiritualidad. Hay personas que parecen tan espirituales, hermano, y es un estándar falso. Hay una sustitución de la palabra, hay una sustitución del Espíritu, hermanos, y por un paquete de lo humano. Hermanos, hoy tenemos que estar alerta,
porque la psicologización de la iglesia es algo que es ya no solamente evidente, hermano, es un asunto que ya raya en casi un relajo. La psicologización de la iglesia, hermano. Hermanos, y por eso les dije al principio, yo no estoy en contra. Yo no estoy en contra si alguien requiere y necesita compartir, conversar, no sé, a una terapia o como se llame, ¿verdad? O una cita, o una consejería. Hermano, porque en esto otra vez se ha desvirtuado, hermanos. Y ese es un estándar falso de lo que es el Espíritu Santo. Entonces se cree que eso es tan profundo, el problema de la persona, porque desde su niñez y desde el vientre de su mamá sufrió tantas cosas que ahora ya la palabra no lo puede arreglar. El Espíritu Santo no lo puede arreglar. Hay que llevarlo a terapia, hermano. Hermano, esto, y yo se los digo de todo mi corazón, otra vez con la recomendación de lo que al principio les dije. Yo no estoy en contra, hermano. Si alguien necesita, pues sabrá hacerlo. Pero el día que usted y yo nos pongamos como mayor aquellos aspectos que son humanos, naturales, ante lo que es espiritual y profundo y lo que es sobrenatural, nosotros estamos en error, hermano. Y esto hay que decirlo claramente. Yo en el cómo muestro que soy lleno del Espíritu Santo es cuando entonces en mi oración, en mi estudio de la palabra, en mi adoración a Dios, yo encuentro las respuestas. Y si tengo que acudir a tomarme la pastilla, pues me la tomo. Y si tengo que acudir a que me vea el doctor, pues acudo a que me vea el doctor. Pero nunca implantando ni sobrepasando esto. Pero la iglesia sí ha caído en esto, hermano. Ha caído en esto y son problemas, hermanos. Si Dios hubiese sabido que el Espíritu Santo no hubiera sido suficiente y nos pone un terapeuta a cada uno. Pero Dios sabía que el Espíritu Santo, y fue lo que Jesús prometió enviar. Él les dijo, yo voy a irme, pero yo les voy a enviar al Espíritu Santo para que sea su ayudador. Jesús les decía, yo estoy aquí alrededor de ustedes, pero el Espíritu Santo vendrá desde adentro y los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es suficiente para habernos sacado del pecado. El Espíritu Santo ha sido suficiente para guiarnos a toda verdad y revelarnos a Cristo. El Espíritu Santo es suficiente para sanar nuestras heridas. El Espíritu Santo y la palabra de Dios y la obra de Cristo es suficiente para que nosotros hoy digamos somos nuevas criaturas. Tenemos un lugar, vamos al cielo, vamos a un cielo nuevo, a una tierra nueva, hermano. Pero hermanos, ¿hay alguien ustedes que conozca mejor y que nos conozca mejor que el Espíritu Santo? Hermanos, sin embargo, el apóstol, la voz de Dios a través del apóstol Pablo, aún en Gálatas, les dicen, Gálatas insensatos, ¿cómo ustedes empezando por el Espíritu y quieren terminar en la carne? ¿Cómo quieren tener la técnica humana? Hermanos, y hoy la iglesia está trascendiendo y se está trabajando sobre esto. Yo recuerdo tener una circunstancia conversando con alguien de esta rama y acusándome y señalándome, decir que era un irresponsable, que yo era un irresponsable porque le estaba diciendo a una persona que lo que tenía que hacer era orar, leer la Biblia, confesar el pecado y que el Señor lo salvaba. Y me dijo, no, él tiene problemas profundos de su niñez, de su asunto familiar y cómo emergió del asunto familiar en una descomposición social. Y entonces yo entiendo eso, hermano. Yo entiendo que sí, que hay algunas situaciones que son fuertes y que son muy difíciles, que desde la niñez pudo haber todo un asunto y entiendo de los traumas. Y a mí, ¿verdad? Lo único que me falta es el título. A mí me encanta esa parte de la psicología, sin embargo, nunca podrá ser, y es lo que estoy diciendo, sustituto, hermano. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda la verdad. Y esta persona, yo le decía, es que esto es lo que esta persona necesita un encuentro con Jesús. Y qué dicha que usted le pueda ayudar como psicóloga. Qué dicha que usted le pueda orientar en otras áreas, pero lo que va a sanar al corazón del hombre es el que hizo al corazón del hombre, y este es Cristo, este es Dios, este es el Espíritu Santo, el que puede colocar y puede argumentarnos y puede trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable. Es nuestro Dios, hermano.
Y gracias a Dios por cualquier otra herramienta. Aleluya. Pero hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. Es en su conversión lo sobrenatural se dio por completo, hermanos. La necedad es que algunos creen que el Espíritu Santo no puede hacer todo. Algunos creen que el Espíritu Santo no puede ocuparse de los problemas emocionales, sentimentales. El problema es ese, hermano, que muchos creen que el Espíritu Santo se volvió inútil para esta época porque ahora entonces necesitamos otras cosas. Esto es lo que no está bien. Esto es lo que yo les digo. Cuidado, si nosotros estamos diciendo que nosotros tenemos el Espíritu Santo, porque lo tenemos y estamos demostrando y vamos a demostrar cómo es que el Espíritu Santo funciona, es a través de entender que estas son cosas, hermanos. Hay un poco de pragmatismo, hermanos. El pragmatismo es la práctica de acciones, ¿verdad? Y no teorías, se vuelve especulativo. Hay actividades de las iglesias, de muchas iglesias, como si fuera una empresa. Esto apaga el Espíritu Santo, hermano. Hay algo mayor en la Biblia que mayor que la Biblia, no. Hay algo mayor que el Espíritu Santo, no, hermano. Pero entonces, hermanos, hoy hay un entretenimiento creativo. Hermanos, y qué gran cuidado cuando uno empieza a ver cómo, porque es como más o menos cómo atrapar a los hermanos, cómo atrapar a la gente. Estrategias para, hermanos, y entonces uno ve todo un poco de cosas que con buena intención muchas veces, ¿verdad? Porque son estrategias que pudieran ser buenas y que pudieran ser herramientas, ¿verdad? Que muchos en los ministerios se usan, ¿verdad? Pero qué cuidado hay que tener si nosotros no estamos claros y no estamos mostrando cómo somos gente llena del Espíritu Santo, no queriendo apagar el Espíritu Santo, dando lugar a una forma antes del Espíritu. Ah, no, es que hay que hacerlo así porque el Espíritu no llega hasta ahí. Entonces hay que convencer a la gente de esta manera. Hay que darles esto, tirarles el anzuelo y jalarlos. No, hermano. Si el Espíritu Santo no convence y no redarguye de justicia, de juicio y de pecado, usted podrá arrimar gente a comer, podrá arrimar gente a cualquier actividad que usted pueda hacer, pero esto no le asegura que esas personas podrán ser tocadas por el Espíritu Santo. Hay que empezar a invertir y yo muestro cómo soy lleno del Espíritu Santo. Cuando yo entiendo esto y camino y trasciendo con esto, necesitamos tener nosotros muy claro, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque la santificación es un proceso de aquellos que desean a Cristo. Amén. Es decir, hermanos, hay que mostrar a Cristo y necesitamos mostrarlo nosotros como gente que hemos sido llenas del Espíritu. ¿Y cómo muestro a Cristo? Dándole lugar. ¿Cómo muestro que yo soy lleno del Espíritu Santo? Hermano, cuando yo me guío por el Espíritu, cuando yo tomo en cuenta la Escritura, cuando yo camino como un hombre o una mujer de Dios. Hermano, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, hermano, a esa parte, una parte de obediencia a la voluntad de Dios revelada, hermano, revelada en las Escrituras. Es que la palabra de Dios a nosotros se nos dio, hermano, y yo tengo que ser obediente a la voluntad de Dios que está revelada en la Escritura. Esa es la parte objetiva. Hay otra parte de la guianza que es por medio de la circunstancia y que nos va a llevar a lugares y a temas, ¿verdad? Esto es una parte subjetiva. Sin embargo, nosotros necesitamos entender que no puede ser, hermanos, algo en lo que nosotros sencillamente lo estemos usando como el principio, ¿no? El principio está en esto, no apaguemos el Espíritu Santo, no debemos de apagar el poder del Espíritu Santo. Y creo que la iglesia es una responsabilidad y por eso yo dije, bueno, ¿cómo podemos apagar el Espíritu? De esas formas, hermanos. Hay algunas cosas que aquí también nosotros necesitamos ver. Y por lo menos, bueno, la primera es, no me apareció ahí porque esta filminita me quedó mal, pero ¿cómo puedo mantener avivado el Espíritu? ¿Cómo muestro yo que yo tengo el Espíritu? ¿Cómo muestro yo que yo soy lleno del Espíritu Santo, hermanos? Cuando yo soy responsable por el altar en mi vida, por el altar en mi familia. Y cuando digo el altar, es diciendo porque somos sacerdocio, porque somos ministros, porque debemos adorar a Dios con nuestra vida y testimonio.
Amén. Vean que la voz de Dios a través de las escrituras a nosotros eso nos lo ha puesto. Revisemos un poquito, un momento, hermanos, y vamos ahí, por favor, a Levítico, a Levíticos capítulo 6. Levíticos capítulo 6. La voz de Dios a través del libro de Levíticos nos habla a nosotros, ven, hablando de esto, ¿cómo muestro yo que soy lleno del Espíritu Santo? Cuando soy responsable por el altar familiar, cuando soy responsable por el altar en mi iglesia, cuando soy responsable por el altar. Y cuando digo altar, es que nosotros como sacerdocio santo, como ministros, nos paramos en el nombre de Jesús para interceder, para adorar, para estudiar la palabra y para darle lugar a las escrituras y al Espíritu Santo. Esto es ser responsable por el altar. Y vea que en Levítico, en el capítulo 6, aquí vamos sonando las hojitas. Capítulo 6 y el verso 2, en el verso 12 y 13, la escritura dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. No apaguen el Espíritu Santo. Vean desde el Antiguo Testamento la voz de Dios. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hermano, la voz de Dios desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, a nosotros nos hace esta gran recomendación. Cuando Moisés, hermanos, y el gran tema del libro de Levíticos es la santidad de Dios y la pureza del creyente en la vida cotidiana. ¿Cuál es el tema? Para aprendérnoslo, es la santidad de Dios y la pureza del creyente en la vida cotidiana, hermano. Inclusive en el libro de Levítico, cuando aparece esto, hermano, la palabra clave en Levítico es santidad, ofrenda y sacrificio. Esa es la clave. Porque vea que desde el Antiguo Testamento Dios sabía, la voz de Dios. Entendemos nosotros a través de las escrituras que el no apagar el Espíritu Santo, que es una ordenanza y que es el cómo muestro yo que soy lleno del Espíritu Santo, es cuando yo soy un sacerdote, cuando yo soy responsable por un altar sacerdotal, cuando yo soy ministro, cuando yo adoro a Dios en mi vida y en mi testimonio, hermano. Estamos haciéndolo. Esto es para que el Espíritu Santo no se apague. Y como leímos aquí, y usted lo puede revisar y subrayar, hermano, porque es el fuego, y en el verso 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bueno, y si usted sigue leyendo Levítico, bueno, ¿qué otra cosa? ¿Cómo mantener y cómo mostrar que nosotros somos llenos del Espíritu Santo? ¿El cómo? Bueno, como cuando somos responsables por tu santidad. Hermanos, responsables por tu santidad, ser responsable por tu santidad. El libro de los Hebreos, en el capítulo 12, y en el verso 12 al 14 nos habla con respecto a esto. Ser responsables por la santidad. Vamos a ir un momento ahí, por favor. Vamos a ir. Hebreos, capítulo 12, verso 12. Como referencia de que nosotros somos responsables por la santidad. Somos responsables por el altar. Somos responsables por la santidad. Y cuando Hebreos 12, vean lo que dice. Que somos responsables sobre eso para no apagar el Espíritu, para mostrar cómo somos llenos del Espíritu. Yo soy lleno del Espíritu, lo muestro ¿cómo? Bueno, como responsable de la santidad. Y verso 12, por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, hermano. Y vean el verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es como muestro yo cómo soy lleno del Espíritu.
Yo soy lleno del Espíritu cuando soy responsable por mi santidad, cuando yo sigo la paz y la santidad, porque si no, yo no veo al Señor, hermano. Número 3, ¿cómo mantengo avivado el Espíritu? ¿Cómo muestro yo que soy lleno del Espíritu Santo? Cuando soy responsable por tu Espíritu. Ser responsable por tu Espíritu, hermano. Tenemos que ser responsables de que en el Espíritu, nuestro Espíritu esté correcto delante de Dios, hermano. Nosotros tenemos un espíritu, ¿sí? Hemos estudiado eso. Tenemos un espíritu, amado hermano, amada hermana. Tenemos un espíritu. Nosotros tenemos que ser responsables sobre ese espíritu para que ese espíritu esté correcto delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la palabra? Porque es lámpara que escudriña lo más recóndito del ser. Y ve la voz de Dios a través de Pablo en Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 8, verso 14 y 16. Romanos capítulo 8, verso 14 al 16. ¿Están conmigo? Yo creo que sí, amados. Gracias. El libro de los Romanos, la carta a los Romanos, la voz de Dios a través de Pablo, en capítulo 8, dice en 14 y 16 lo siguiente. Aquí estoy. Se me perdió. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ser responsable por tu espíritu. Que tienes que ser responsable de que tu espíritu esté correcto delante de Dios. Porque esa es la lámpara que escudriña lo más recóndito de nuestro corazón. Y número 4, somos responsables en escuchar su voz. Ser responsables en escuchar su voz. Y es lo que, vamos al Antiguo Testamento, Jeremías, la voz de Dios a través del profeta Jeremías. Vamos a Jeremías. Jeremías en el capítulo 20. Jeremías, capítulo 20. Jeremías en el capítulo 20. Y vamos a ir terminando esta noche. Jeremías, capítulo 20, verso 9. ¿Estamos ahí? Jeremías, capítulo 20, verso 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, note, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Había en su corazón un fuego ardiente. Hermanos, aquí es donde estamos nosotros diciendo cómo muestro que soy lleno del Espíritu. ¿Cómo muestro? Y hoy necesitamos recordar entonces, ¿cómo muestro que soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo muestro y cómo vivo y cómo puedo estar certero de que soy un hombre lleno del Espíritu Santo? Bueno, cuando ando siempre gozoso, cuando estoy orando sin cesar, cuando estoy dando gracias a Dios en todo, y cuando no estoy apagando el Espíritu Santo, con todo y lo que esto significa. ¿Cómo sé que yo estoy lleno del Espíritu Santo y estoy manifestando mi llenura como un hombre o una mujer espiritual? Hermanos, cuando soy responsable por un altar familiar con un sacerdocio en medio del servicio en la iglesia, cuando no me tienen que decir qué hago, lo hago porque amo al Señor, porque estoy ahí, porque Dios quiere que yo esté, porque conozco cuál sea su voluntad. Soy responsable en un altar como un adorador en espíritu y en verdad. No me tienen que tocar, no me tienen que cantar, no me tiene que gustar la cancioncita. Que esto ha sido otra de las cosas, hermano, que se ha sustituido el Espíritu Santo y se ha sustituido inclusive en toda esta parte, hermano, la parte de la alabanza. La iglesia se volvió un relativismo evangélico. Es decir, es que, hermanos, de verdad, a veces encontramos gente diciendo un poco de cosas, contando historias, es un showman. La música, hermanos, la música emocional, relativista. Entonces la gente, ¿qué andarlos actualizando? Hay que cantarles, Dios libre les cante usted las viejitas, cuando allá se pasa lista, porque eso son de viejitos. No, hermanos, tenemos que entender que necesitamos ser heraldos teológicos. Y ante
Ante la parte musical, la parte de la adoración, hermanos, la letra era la que decía y hablaba del espíritu y de lo que Dios era. Ahora entonces todo es un asunto emocional, musical, hermano. Hay que meterle música lindísima y tiene que ser de una manera u otra manera, porque si no la gente, entonces no, es que esas viejitas no me las sé, es que solo las nuevecitas y hay que hacerles, hermanos, cuidado. Tenemos que tener cuidado, ser responsables por un altar. Somos sacerdotes y ministros y debemos de adorar a Dios en nuestra vida y testimonio. Ser responsable por tu santidad, ¿verdad? Ser responsable por el Espíritu delante de Dios y ser responsable de escuchar la voz de Dios. Y aquí creo que es donde nosotros entonces decimos, de verdad, Señor, estoy siendo responsable, estoy manifestando que soy lleno del Espíritu. Aquí está el cómo, hermano. Y otra vez yo no me voy a cansar de decirle esta noche, cuidado, usted cree que esto es algo muy simple, porque en la ortopraxis, en la vivencia, es donde nosotros necesitamos saber por dónde andamos con el gozo, por dónde andamos con el orar sin cesar, por dónde andamos con el dar gracias a Dios en todo, por dónde andamos no apagando el Espíritu Santo, por dónde andamos siendo personas como sacerdotes y ministros, por dónde andamos siendo responsables de la santidad, por dónde andamos siendo responsables por un espíritu delante de Dios, por dónde andamos en escuchar la voz de Dios. Hermanos, estas son cosas que dicen cómo soy un espiritual, cómo soy un espiritual, cómo muestro mi espiritualidad. Por supuesto, hermanos, en la escritura aparecerán y hay muchas otras cosas de las que podemos hablar. Por eso le dije, hay 22 mandatos y solamente le hablamos de 4. Sin embargo, bueno, en otro momento Dios también nos regalará el espacio para seguir compartiendo y conversando. Esta noche, agradecido con ustedes, hermanos, de que Dios nos haya permitido estar en medio de todo este tiempo, que el Señor de verdad haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga en nosotros paz. Padre, en el nombre de Jesús, creo que el cómo es algo que hoy a través de las escrituras vemos, que tenemos un gran reto por delante, porque hemos sido llenos por una orden, ser llenos del Espíritu, pero el cómo mostrar si somos llenos, cómo mostrar si somos espirituales, están declarados en aspectos que me corresponde a mí, tales como ser gozoso, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo y no apagar el fuego del Espíritu Santo. Te bendecimos esta noche y damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Amén, Gerard, gracias. Amén, don Miguel, una bendición. Gloria gracias, pastorcito. Amén, Heidita. Buenas noches. Noche. Nos vemos el viernes. Orando Buenas sin cesar. Buenas noches, Charles. Buenas noches. Buenas noches, Ye. Aleluya. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Huguito. Bendiciones. Bendiciones. Que descanse. Gracias, Huguito. Hola, Cinita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hola, Yamile. Bendiciones. Saludo a la invitada que tenía Yamile. Hoy tenía una invitada, Yamile. Ok. Se oye. Yamile, abra el micrófono. Ay, tiene que abrir el micrófono, amada. Ok. Él se llama Andrei. Andrei. Ok, qué gusto, Andrei. Dios le bendiga y gracias por estar esta noche. No, mi hija, pero no, estaba muy cansada y se acostó a dormir. Está bien, no hay pero pena. Pero mi amigo Andrei sí escuchó la prédica. Ok, bendiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches. Buenas noches. Saludos para todos. Bueno, bendiciones.
Hola, hola, ahí están. Sí, listo. Ajá, ok, ok, listo. Listo, listo.